Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la paracha número 44. Se titula Devarim, palabras. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Comenzamos con la sinopsis de la misma, las palabras de Moshe, que le transmitió al pueblo, nombramiento de los jueces, los espías que exploraron la tierra prometida. El Creador deja saber quiénes entrarán a la tierra y hace juramento de quienes entrarán serán los menores de 20 años. El pueblo es derrotado por el Creador en el desierto. Solo una generación es salvada. Los caminos en el desierto, primera conquista de Israel. Israel vence a rey Sihón, rey de Morita. Israel derrota a Og. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés reciben su posesión. Pues bien, vemos que el libro de Devarim es nada menos que un resumen de lo que ya se había leído, de lo que ya ha pasado, así que no es nada nuevo, y una afirmación sobre todos los sucesos, o sea, una confirmación. Es importante continuar comprendiendo que todo relato importante fue escrito y que debemos de entender qué es lo que estamos leyendo pues ahora mismo. Se continúa hablando de las primeras batallas y sucesos que se han comentado en las parashas anteriores, así que me enfocaré en otros detalles. La verdad es que Moshe hizo mucho por el pueblo, es decir, gracias a su valentía pudo tener este respeto delante del Creador. Es por eso que gracias a eso, el Creador no destruye completamente al pueblo, y a pesar de que el pueblo incitaba a envolver a un camino no de agrado y de esclavitud, el Creador en su gran misericordia daba un antídoto a los hijos de Israel por haber desconfiado de la grandeza y de lo que el Creador podía continuar haciendo por ellos. Porque quien daba la victoria a Israel era el Creador mismo. Así que vemos este escenario bastante entendible y complejo sobre lo que le pasó a Israel en el desierto. Otra cosa que debemos de recordar es que este emisario que portaba el nombre del Creador no iba a perdonar la rebelión, ya que él portaba el nombre del Creador. Dice Shemot 23, y aquí yo envío a mi emisario delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi emisario irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo, del egeteo, del fereceo, pues, de todos esos que están ahí, a los cuales yo haré cortar. Si realmente el pueblo hubiese escuchado la voz de lo que Moshe estaba mandando por medio de este emisario, yo creo que el pueblo completo hubiese entrado. Vemos aquí un claro mandato del Creador mismo, es decir, el mismo emisario le estaba hablando las palabras del Creador. Esta representación en la tierra proviene del Creador, es parte de la grandeza y la sabiduría de él. Una de las grandezas importantes que podemos apreciar de estos relatos es el consejo que hay dentro de la nación de Israel. Miremos que Moshe comienza a dividir su carga, y esta carga de hacer entender al pueblo lo que el pueblo tenía que hacer y entender. Así que Moshe realiza tribunales de justicia por mandato del Creador. Uno de los primeros que le designó esto fue Yitro, suegro de Moshe. Así que es interesante poder comprender de que debemos de hoy por hoy poder instruirnos por el consejo de sabios, es decir, no lanzarnos al vacío. Pero con pruebas suficientes podemos comprender y entender que debemos de seguir la instrucción de estos líderes. Vemos un ejemplo en Yehoshua 9:15. Dice, y Yehoshua hizo paz con ellos y trató con ellos alianza que les dejara la vida. También los príncipes de las congregaciones les juraron. O sea que vemos aquí un claro ejemplo de que Israel tenía que tener este conocimiento para poder hacer entender a esta gente de que Israel es el que iba a tener el control, no ellos. Así que entonces podemos comprender que quien aceptó esta alianza fue un israelita y aceptó los términos de lo que sucedió allí para ser parte del pueblo. Entonces, más que nada, estos ejemplos nos ayudan a entender que debemos de quedar a discreción de lo que diga el consejo para ser parte del pueblo de Israel. Menciono esto porque vemos gente que a pesar de todo busca la manera de decirle a Israel, no, eso no se hace así, y así yo lo hago. Mira, no, sabes que Israel tiene unas normas y Israel lo va a manejar como mejor entienda. ¿Por qué? Porque tú vienes de otro lado, tú vienes con unas costumbres, Israel necesita discernir cómo es que van a trabajar, ¿verdad?,
lo que tú tienes en tu mente, cómo es que tú estás logrando entender lo que es el Creador para Israel. Y hay mucha gente que no entiende eso. Así que por eso es que hay que pasar por una serie de pruebas, porque hay mucha gente que viene con unas costumbres extrañas y por eso es que Israel se contaminó. Así que es bueno poder entender esto. Un no converso no puede tomar una decisión por encima de lo que diga el Consejo de Sabios. El Creador le dio leyes, sino él mató a Israel. Es por eso que Israel debe tomar en cuenta quiénes son los que serán parte de ellos. Y si hay algún extranjero viviendo entre ellos, estos extranjeros dentro de la tierra deberán seguir la norma establecida, lo que le fue dado a Israel. Dice Devarim 16:18, jueces y alcaldes te pondrás en todas las puertas de tus ciudades, que el Creador tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio de justicia. Estos jueces y estos consejos deben de tener la última palabra para seguir la norma y poder establecer el juicio y la justicia dentro de la nación de Israel. Ningún extranjero o gentil deberá decirle a Israel cómo hacer las cosas. Israel sabe cómo hacerlo y cómo llevar a cabo ciertas futuras actividades en la tierra, ya para conversos y que sean parte de este colectivo. Estos ancianos que estuvieron con Moshe, por otra parte, pasaron a la tierra y quedaron exonerados de morir en el desierto, ya que el pueblo dependía de esta sabiduría de ellos para establecerse en la tierra del cual el Creador juró a sus padres. Lo podemos ver aquí en el libro de Joshua 8:33, dice, y todo Israel y sus ancianos y oficiales y jueces estaban a uno y otro lado junto al arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera en que Moshe, siervo del Creador, lo había mandado antes, para que bendijesen al pueblo de Israel. Qué interesante que habían hasta extranjeros aquí metidos, incluidos en esta acción que se estaba haciendo en ese momento, pero lo que traigo es que sí habían ancianos también, que quienes juzgan al pueblo de Israel. Dice, porque si pasaron todos los menores de 20 años, se refería a los hijos de Israel y no a los levitas, ancianos y jueces. Estos quedaron excluidos ya que quienes no tenían el entendimiento de todo lo que el Creador había hecho era el pueblo. El pueblo necesitaba dirección todo el tiempo. Vemos que el pueblo necesitaba una cabeza que los guiara. Fue por eso que Moshe más adelante pierde en sí un poco el control y molesto con ellos les habla de rebeldes. Y no santificó al Creador delante de ellos. La molestia de Moshe fue tan grande que olvidó y pasó por alto el detalle que le costó no entrar a la tierra. Es por eso que podemos aprender mucho de este varón justo, ¿verdad? Moshe. Y antes de actuar bajo coraje, debemos de examinar cómo será nuestro comportamiento y pedirle al Creador que nos ayude a afrontar esta toma de decisiones. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Claro, como muy bien has dicho, ¿cierto? Además yo puedo añadir que Deuteronomio, Devarim, es como una especie de resumen de todas las cosas que se hablaron en los otros libros. Este es el quinto de los libros de la Torá, ¿cierto? El quinto rollo, el último, y es un discurso. En el capítulo 1, versículo 3, dice, en el primer día del primer mes del año 40, ¿cierto? Entonces aquí habló Moshe, pero este es el año 40 desde que Israel salió de Egipto. Entonces el primer día del primer mes, nosotros sabemos que el primer mes se refiere al mes del Aviv, ¿cierto? Que es el mes cuando Israel salió de Egipto, cuando se celebró la fiesta de panes y el Pesaj, el primer Pesaj. Y luego vemos acá un resumen de cuando se nombraron jefe, cuando los espías desalentaron al pueblo, algunas derrotas, y luego se pone a hablar netamente de mandamientos, de preceptos, estatutos, decretos. Vemos también en el versículo 13 donde Moshe nombró jefe, que cuando todo esto comenzó con un consejo de Yitro, ¿cierto? Dice acá el versículo 13 que elijan de cada tribu hombres sabios, entendidos, expertos, que los pongan por jefes, ¿cierto? Y Moshe lo hizo. Entonces Moshe tomó de las principales tribus hombres sabios, expertos, ¿cierto? Y los puso por jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Y esto lo hizo Moshe, ¿cierto? Esto no se hizo en forma democrática, como que el pueblo se ponga a elegir un jajam, un sabio, sino que Moshe determinó quiénes eran esos sabios y esos expertos, y eso también es importante tomarlo en cuenta. Esto no se trata de un tema como lo hacen para elegir un político, sino que
acá también es importante que esto lo haga una persona que sea un entendido. Y otro detalle, es cierto que Moshe no pudo ingresar a la tierra prometida, pero se le permitió observarla. Bueno, pero eso ya está como al final de la paracha. Mientras tanto, sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, es bien claro y evidente que este varón, Moshe, lo cogió el Creador. Así que el Creador en un futuro iba a coger a estos, ¿verdad?, estos jueces, estos reyes que iban a estar, porque así mismo fue que escogió a David para que fuera líder del pueblo de Israel. Y mira lo que pasó con Saúl, que Saúl lo escogió el pueblo y el Creador lo dejó, o sea, dejó que... Así que esta parte es bien importante porque quien hizo esta división, sí, no división, más bien poder elegir estos sabios, y esto fue por mano del Creador, pero sí lo hizo Moshe. Así que Moshe no era cualquier persona. Así que es como, ¿verdad?, como un dato interesante. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Otro detalle también que se puede añadir ¿verdad?, a estas personas que Moshe escogió como líderes y sabios que aconsejaban en problemas menores, es que estas personas tienen que ser también temerosas del Creador, así mismo como tener la capacidad de entender la ley y saber cómo implementar, ¿verdad?, la justicia, balanza justa. También tenían que ser, para lograr eso, tenían que ser temerosos del Creador. Quería seguir, ¿verdad?, ya que ustedes hablaron de lo de, ¿verdad?, del principio con lo que comienza este capítulo, quería entonces pues adelantar más al final del capítulo para continuar. En el versículo 32 es bien interesante que se menciona que Moshe dice que el pueblo no confió en el Creador. Entonces vuelve de nuevo el reclamo de Moshe, recordando al pueblo que desconfió del Creador, a pesar de haber visto todas las maravillas y todas las cosas que el Creador hizo por el pueblo, cómo los protegió durante su recorrido, y viendo todas estas cosas, igual seguían con sus murmuraciones y con su desconfianza. Entonces vemos también que esto se repite de nuevo en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, del 14, dice: el tiempo que estuvimos caminando desde Candés Barnea hasta que pasamos el torrente de Ceret fue de 38 años. Aquí vemos que menciona lo de los años del castigo que el Creador les dio al pueblo, de que no iban a poder entrar a la tierra, que iban a estar 40 años vagando por el desierto, y que esa generación que vio todas estas maravillas iba a fallecer y no iban a poder tener la entrada. Y aquí entonces se menciona lo que ya ustedes mencionaron, que dice que todo el campamento de la generación, hombres de guerra, que Adonai les había jurado, o sea, los hombres de guerra, todos estos murieron, no pudieron tener la oportunidad de entrar, y simplemente los niños y la descendencia de ellos fueron los que pudieron entrar. Esta sentencia que el Creador, que aquí Moshe está hablando, de la sentencia que se lee en el número 14, versículo 20 en adelante, vemos que aquí el Creador menciona que no van a pasar a la tierra por lo que dudaron. Cuando los espías regresaron y dieron el reporte, empezaron a sugerir, a apedrear a Josué, y ¿verdad?, los dos espías que dieron ánimo al pueblo, trataron de dar ánimo al pueblo de que, mira, no teman, nosotros tenemos al Creador con nosotros, no oigan las palabras de estos espías que están desanimándolos. Y vemos que entonces el Creador se enfurece. Incluso en este capítulo de Números, el Creador sugiere eliminar todo el pueblo y sacar una nación de Moshe.
Y Moshe le dice, no hagas esto, porque ¿qué dirán de los egipcios y lo que escucharon de nuestra salida, que nos sacaste para exterminarnos aquí en el desierto y burlarse de nosotros? Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que de nuevo se repite, ¿verdad?, se hace este recordatorio nuevamente en el capítulo de Deuteronomio sobre esta situación que el creador, ¿verdad?, llegó a tener esta acción, este juicio, lo cual afectó grandemente, ¿verdad?, a todas estas personas que habían salido y habían tenido la oportunidad de ver todas las maravillas que el creador hizo en su salida. Podemos seguir con la ronda, gracias. Gracias, William, por el aporte. Miren qué dato interesante al final de la parashá, ¿verdad? En el 18, el 19, que dice, esto fue referente a Gad, a la media tribu de Manasés y a Rubén. Y dice que solo sus mujeres, sus niños y su ganado, sé que ustedes tienen mucho ganado, se queden en las ciudades que les entrego, hasta que el Creador les dé a sus hermanos la misma tranquilidad que a ustedes cuando ellos conquisten la tierra que el Creador, su Elohim, les ha entregado sobre el margen occidental del Yardén. Entonces cada uno de ustedes podrá volver a la propiedad que les entregue. En aquel entonces le ordené a Yehoshua diciendo, tus ojos vieron todo lo que el Creador, su Elohim, les hizo a estos dos reyes. Lo mismo le hará el Creador a todos los reinos hacia la tierra que ustedes han de cruzar. No les temas, pues el Creador, su Elohim, lucha por ustedes. O sea, tus ojos vieron, tú eres testigo de todo lo que pasó. O sea que vemos que, claro, Yehoshua era una persona recta y temerosa delante del Creador, así que por eso es que él toma la sucesión de Moshe. Y para mí es algo grande y digno de admirar. O sea, tus ojos vieron, o sea, así mismo como él vio, así mismo vio el pueblo, pero ¿qué pasó con el pueblo que no pudo entrar? O sea, es bien lamentable que unos puedan ver y otros no. Y eso hoy en día pasa, de que a veces las cosas están aquí escritas y tú tratas de decirle a alguien que está aprendiendo, mira, está aquí, pero esa persona no lo ve. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que yo lo vea y esa otra persona no? Mira, así mismo pasó en aquel tiempo. O sea, estas personas vieron todo lo que hizo el Creador, pero realmente no vieron, estuvieron ciegos ante la presencia del Creador. Y aquí Moshe le hace un recordatorio a Yehoshua como que tus ojos vieron, o sea, mira todo lo que ha hecho el Creador. O sea, como que no te haga o sea, sigue algo como que, mira, está aquí, o sea, míralo, está delante de tus ojos. Así nosotros tenemos esta Torá delante de nuestros ojos para ser conforme, ¿verdad?, a lo que nos indica. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, cosas que me han atraído de este capítulo comenzando el libro de Devarim. Pues primeramente que Devarim son palabras, plural, palabras. Entonces no es realmente Deuteronomio, sino que son palabras. Comienza con una introducción. ¿Por qué son palabras? Porque el primer capítulo comienza diciendo que estas son las palabras que Moshe le habló a todo Israel. Coincidentemente vemos que en este libro que está escrito, pero fueron realmente palabras que, según la historia judía, la Torá se componía primero de 4 libros, luego este libro fue compuesto de todos los hechos y todos los eventos que ellos pasaron desde que salieron de Egipto, todo lo que pasaron en el desierto, como un recuento. Pero él no le llama recuento, sino que le llama palabras. ¿Por qué le llama palabras? Porque le da tanta importancia a las palabras que directamente el Creador le habla a él, unas instrucciones, y cómo él lleva a cabo, porque si ustedes notan en la retórica de este libro, como él comienza diciendo que son las palabras que Dios dice por lo menos en el versículo número 2 del primer capítulo, dice, esto es en la región que está a los 11 días de viaje de Oreb a Kadesh Barnea por el camino de las tierras de Seir. El 3 dice, en el día primero del mes 11. Ahí comienza el recuento. En el año 40. Entonces, el énfasis del año 40, cuando entendemos lo que representa el 40 dentro de la Torá, representa un número de generaciones, representa
un número de evolución, cómo esta generación ha madurado, el número 40, viéndolo desde el punto de vista más bien psicológico, dentro del marco de la Torá, ha pasado una generación. Entonces quiere decir que estamos viendo una generación que ya ha sido madurada, una generación que ha sido ya aprobada, una generación que es la que va a entrar a la tierra, o la que va a ser preparada para entrar a esta tierra. Entonces, como él comienza enfatizando 40, o sea, una generación ya madura, dice, les habló a los israelitas respecto a todo lo que el Creador le había ordenado para ellos. Entonces comienza él a citar las palabras directas que el Creador le habla, por ejemplo, el versículo 6, dice que el Creador, nuestro Señor, nos habló, ahí otra vez, directamente citando las palabras. Han permanecido de cerca a esta montaña demasiado tiempo. El 7, vuélvanse y diríjanse. Otra vez pone de relieve primero las palabras del Creador. Segundo, la respuesta que da el pueblo a las palabras. Como ustedes ven en cada evento, él dice, estas son las palabras que dijo el Creador, y prosigue, yo, Moshe, hice esto, pero ¿qué hace el pueblo? O sea que dentro está dando el marco de cómo se dieron los eventos, no está contando como de una tercera persona al decir, bueno, te voy a contar lo que pasó allí. No, le está contando directamente, esto fue lo que dijo el Creador, esto fue lo que yo hice, y esto es como el pueblo reaccionó. Interesantemente, él no deja fuera las vicisitudes que el pueblo pasó, sino que él indica exactamente lo que hizo el pueblo, si obedeció o no obedeció, las consecuencias de esto y los logros, porque entonces vemos cómo esos logros están, él los sitúa en el capítulo 2, cada vez que ellos se encontraron con Isaf, qué pasó con el encuentro con Isaf, el encuentro con Moab, qué pasó con Moab, el encuentro con Amón, o sea, entonces nos sitúa como un conglomerado, como ese grupo actuó de manera que ellos vencieron, pero entonces él da de relieve, otra vez resalta, por ejemplo, en el capítulo 2, el 20, dice, esto podría también considerarse el territorio de los Refaim, hablando entonces del encuentro con Amón, puesto que los Refaim vivieron allí originalmente. Entonces nos da una referencia que sí, la tierra prometida fue prometida, pero ya habían personas viviendo allí, y como cada persona que vivía allí, de una manera u otra, tenían ese nombre, indicaba la oposición a lo que representaba el Elohim de Israel. Entonces, ¿por qué tenían que vencerlos? ¿Y por qué tenían que vencer antes de entrar a la tierra prometida? Lo que se constituye, en otras palabras, como un opositor o un hasatán, dentro de la definición de lo que entendemos. Entonces el 21 habla de los Refaim, que era una raza poderosa y numerosa, tan altos como los gigantes, pero el Creador los aniquiló delante de los amonitas, que lo expulsaron y vivieron allí en su lugar. Otra vez da una descripción de la oposición y cómo entra el Creador a derrotarlo y cómo entonces entra el pueblo de Israel. Interesantemente, el 21, cuando habla de esta raza poderosa, el 22 dice, esto fue lo mismo que el Creador había hecho para los descendientes de Esaú que vivían en Seir, cuando aniquiló los horitas delante de ellos, permitiendo a los descendientes de Esaú que los expulsaran y vivieran en su lugar hasta el día de hoy. Esto fue también así con los Abim, que vivían en Hatzerim, en Asa. Los Catforim vinieron en Catfor y los derrotaron. Interesantemente, aquí los Refaim, yo busqué la definición, ellos vivían en Asherot, y cuya tierra fue prometida a Abraham. También habla de los Samsunim, quienes dicen que estos eran los Susim de Bereshit 14:5. Otros tradujeron los Samsunim como conspiradores o naciones fuertes. En árabe se dice Samsan, significa hablar sandeces. Interesantemente, de modo que Samsunim puede ser el equivalente al griego bárbaro, que significa hablador de sandeces. Entonces vemos una contraproducción de lo que es Devarim, que son las palabras que habla, que vienen directo del corazón del Eterno, y cómo aquí una oposición puede ser hablar sandeces. O sea, si vamos a ver la metáfora de estos pueblos. Pues más o menos eso es lo que quería compartir de momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte.
Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Bueno, hoy me quería enfocar en lo que es la desobediencia de este capítulo 1. Podemos ver que el pueblo una vez más cae en desobediencia, aun cuando el Eterno les hace una promesa y aun sabiendo que el Eterno siempre cumple con sus pactos. Vuelven a ser incrédulos, se intimidan fácilmente, olvidando que el Creador les dijo, tomen lo que les pertenece. No teman y no sean cobardes, dice en Deuteronomio 1:20. La desobediencia pues siempre tiene consecuencias y a causa de ella pues el Eterno se vuelve a enojar con el pueblo una vez más y les deja saber, dice que ningún hombre de esa mala generación iba a poder entrar o ver la tierra de la promesa. Únicamente Joshua y Caleb, por ser fieles al Eterno, ¿verdad? Dentro de sus corazones, se les permite entrar. Este capítulo, ¿verdad? Lo tenemos que llevar bien en el corazón porque nos muestra que toda desobediencia trae consecuencias y disciplina de parte del Creador. Y que hoy día, pues, las cosas no cambian. Tenemos que alegrarnos porque siempre hay un remanente fiel que se mantiene dentro de lo que el Creador quiere que hagamos, ¿verdad? Y su voluntad, pues que la conocemos a través de las Escrituras. Que tengamos siempre eso presente. La obediencia es muy importante, la desobediencia tiene repercusiones y que día a día tenemos que ver cómo caminamos, cómo nos destacamos en la vida. Y eso era todo lo que quería compartir hasta ahora. Gracias, Esi, por el aporte. El Creador está fuera del tiempo, el Creador, la misma obediencia que pidió en aquel momento es la misma que pide hoy en día. Entonces el Creador no cambia, es el mismo de siempre, y yo creo que la parte importante de entender es esta, que Él es el mismo de tiempo antiguo. De hecho hay un relato que uno de los profetas dice, búsqueme desde tiempo antiguo, desde que yo hice los cielos y la tierra. O sea, recuerda como que yo soy el mismo de antes, yo no cambio y mi palabra no se torna en vano, mi palabra se cumple. Así que son buenos relatos a traerlos a la mesa. Esto es bien importante y no pasarlo por alto también. Es por eso que debemos de perseguir la justicia y hacer que sea cumplida. Si los tribunales de justicia se rompen, debemos de clamar al Creador para que haga juicio y justicia por nosotros. Además, hay una cadena la cual debemos de seguir como pueblo y si esta no funciona, debemos de clamar al Creador, como había mencionado. Esta es la cadena, o sea, todo está escrito aquí. Se supone que esta sea la manera como que, si nos dejamos llevar, ¿verdad? El sacerdote unge al príncipe. El príncipe se haga y tenga una copia de esta ley junto al sacerdote levita. Si no está el rey o el príncipe, entonces el Creador levantará jueces y profetas. Estos deben ser de linaje sacerdotal levítico o descendencia de la tribu de Judá. Y estos debemos de seguir si no nos llevan a los caminos de la idolatría. O sea que para canalizar esto, si estos jueces, y esta palabra no se cumple, de hecho, podrá hacer un montón de cosas, porque miren lo que hizo la pitonisa con Saúl, o sea, sabiendo que todo eso estaba prohibido, la pitonisa hizo un acto, ¿verdad? El Creador permitió que eso pasara y engañó el corazón de Saúl, o sea que debemos de seguir si no nos llevan los caminos de la idolatría. Lo dice muy claro Devarim 18:17, dice, y el Creador me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les despertaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta, pero el profeta que presumiere de hablar palabras en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conocemos la palabra que el Creador no hubiese hablado? Pues cualquier profeta que hablar en mi nombre, y no fuere tal cosa ni viniere, es palabra que el Creador no ha hablado, con soberbia la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vemos que tenemos conocimiento si aplicamos todas las palabras de la Torá, así que es cuestión de poder entender. Hoy en día no tenemos esto, pero el Creador nos puede mostrar el camino de acuerdo a nuestro corazón. Debemos de entender también que el Creador no tiene grandes ni chicos, sino quien haga cumplir la Torá de acuerdo a su corazón. Dice el capítulo 1:17, no muestren favoritismo hacia nadie cuando juzguen. Escuchen por igualdad al grande y al chico. Si la razón está, ¿verdad?, con el grande, no incline su favor hacia el menesteroso.
Y si la razón está con el menesteroso, que el honor del rico no se excusa para torcer el juicio a su favor. No teman a nadie, pues en el juicio, pues el juicio es del Creador. Y la causa que sea demasiado difícil para ustedes, preséntenmela a mí, y yo le escucharé. Les ordené a ustedes en aquel tiempo todo lo que deberían de hacer. Esto lo está hablando obviamente Moshe. Y así que, ¿verdad? Lo que dice, no teman a nadie, pues el juicio es del Creador. Hoy en día tenemos sabios y entendidos, y aquellos que nos hacen entender bien las palabras de la Torá, así como nos muestran el libro de Nehemías, que hubieron personas que hacían volver a los caminos de la Torá, y vemos esos ejemplos bien grandes porque dicen que volvieron de su cautividad y entendieron bien las palabras de la ley. O sea, también había levitas en aquel entonces. Obviamente no queremos eso, pero sabes que tenemos la Torá, tenemos el beneficio de que podamos estudiarla y escudriñarla. Es interesante e importante poder comprender que todos los mandamientos del Creador son la misma justicia. Así que aunque hay unos mandamientos que tienen más pesos que otros, debemos de recordar y tener presente que todos son iguales de importantes. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, quería leer acá en el capítulo 1, 27, 26, comenzando, donde dice que os rebelasteis, se rebelaron contra la orden del Eterno, su Elohim, y se negaron a subir, ¿cierto?, a la tierra que el Eterno les había dado. Y murmuraron en vuestras tiendas. Ya, eso de la murmuración quería comentar. Claro, aquí el contexto es que murmuraron, ¿cierto?, contra el Eterno, porque ellos decían que los iba a entregar a sus enemigos para que sean destruidos. Pero claro, sabemos que uno no puede murmurar contra el Eterno, y tampoco uno puede murmurar contra otras personas. Eso tiene un paralelo con Vallicrá, Levítico 19, 16, donde dice: no andarás murmurando, ¿cierto?, o chismeando en tu pueblo. No atenderás contra sangre de tu prójimo, yo el Eterno, dice. O no tentarás contra la vida de tu prójimo, aunque en el hebreo habla de dam, habla de sangre. Pero se refiere principalmente a no asesinar, pero también, como está en el mismo versículo de no andar chismeando, también se refiere a no hacer un lachon hará, como se le llama también, una lengua mala, porque eso también produce un daño semejante al asesinato incluso. Si es que esas murmuraciones afectan mucho a la persona de la que se habló, podría incluso ocurrir un suicidio. Entonces es importante no andar chismeando, no andar hablando mal de otras personas. Después quería comentar un versículo acá donde dice que el Eterno en el 1:31 en Devarim, dice que en el desierto habéis visto que el Eterno vuestro Dios os ha traído por todo el camino como un hombre trae a su hijo. Entonces el Eterno llevó a Israel como si fuera un hijo. Y en Shemot 4:22 nosotros vemos que dice: dirás a Faraón, el Eterno dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces la misma Torá dice que el hijo de Adonai es Israel. Entonces esto para nosotros es una base para interpretar ciertas profecías que hay más adelante, ciertas alabanzas donde se habla del hijo, honren al hijo, ¿cierto?, para que no se enoje. Eso está hablando netamente de Israel o del gobernante de Israel, que actúa como representante de Israel. Puede estar hablando del rey o de Israel como pueblo, cuando algunas profecías más adelante mencionan a un hijo, porque la misma Torá dice que el hijo de Adonai, que el hijo del Eterno es Israel. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, Ari, por el aporte. Y de hecho, abundando un poquito más, también habla como de segunda persona, Jacob, en estas profecías. También se habla de la descendencia de Abraham. Se habla de un sinnúmero de cosas, pero sí se refiere todo a la misma descendencia de Abraham, que es de Abraham, Isaac y Jacob. Claro, que de Jacob salió Israel. Así que son datos, qué bueno que los traiga a la mesa. Seguimos con la ronda con Nini. Adelante, Irene. Sí, gracias. Quería proseguir el capítulo 2. Vemos que en un principio, del 1 al 8, se habla de el pueblo que es de la descendencia de Saúl,
Saúl, y sabemos que, ¿verdad?, retomando más atrás, sabemos que él es el hijo de Isaac, el hermano gemelo de Jacob, que, o sea, finalmente Israel. Vemos que en parashas anteriores se leyó que Moshe mandó representantes del pueblo para lidiar con ellos, para que pudieran pasar por el medio ¿verdad?, de la ciudad, y el rey se negó y tuvieron entonces que pasar por los alrededores y no por el medio, porque el Creador les prohibió enfrentarse con ellos. El Creador le dice, recuerda no meterte con ellos, porque yo les prometía, ellos son la descendencia de Saúl, y yo le he dado a ellos por heredad, y tú no te vas a enfrentar a ellos, porque yo hice una promesa ¿verdad?, con la descendencia. Y es bien interesante. Prácticamente estos dos pueblos son familia, y de donde provienen son descendencia ¿verdad?, de hermanos. Y es bien interesante ver que el Creador cumple con esta promesa y les da advertencia al pueblo de no meterse con ellos, para evitar, ¿verdad?, que el pueblo incurriera con una falta, porque ya el Creador le había dado palabra a Edom. Y este relato que vemos en un principio también se menciona con más detalle en el capítulo de Números, capítulo 20, de Números. Ahí está ya con detalle, ¿verdad?, lo que el Creador aquí lo que Moshe de nuevo está como repitiendo, ¿verdad?, pues, como ya mencionaron y hemos mencionado en un principio, este libro es como un recuento de lo que ya hemos leído anteriormente. Luego también vemos que en el versículo 9 habla también que de la descendencia de Lot, que el Creador también le dio pueblos a la descendencia de Lot, a los hijos de Lot. Y es bien interesante que no solamente el Creador hacía promesas con el pueblo de Israel, sino que también el Creador es el Creador de todos y de todo, ¿verdad?, de toda la tierra, y él daba posesión a estos pueblos paganos, a estas descendencias de pueblos paganos, les daba también posesión de otros pueblos, de otras tierras. Les permitía que pudieran tomar territorio y adueñarse, ¿verdad?, de tierra. Y es bien interesante que entonces le dice a Israel, no te metas con ellos, que yo les permití a ellos, ¿verdad?, permití que ellos tomaran esta tierra, así que ustedes no se van a meter allí a buscar problemas. Pero sí le decía, con esto sí vas a ir a luchar y yo te los voy a entregar en mano, yo voy a estar contigo. Y es bien interesante que al final de esta parashá, en el capítulo 3, el 22, cuando termina, dice, porque yo soy el que peleo por ti, sé valiente, no temas. Y es algo que sí mencionó ahorita, vemos que en Josué, en el capítulo 1, vemos que esto es una de las cosas que el Creador le dice a él, le dice, no temas, sé valiente, porque yo estoy a tu lado y yo soy el que peleo por ti. Y entonces volvemos de nuevo en un principio, cuando estamos hablando del castigo que Israel, por el castigo que Israel fue sometido, fue por el pecado de haber dudado del Creador. O sea, yo creo que eso fue más bien, o sea, ellos no fueron valientes, no fueron confiados, y esto fue lo que les causó a ellos el castigo, el juicio que el Creador les da de estos 40 años vagando en el desierto. El Creador tenía el plan de llevarlos directamente a la tierra, pero si no hubiera sido por su desconfianza y por su temor, habiendo ellos visto todas estas grandes maravillas que el Creador hizo con ellos, a veces nos cuesta entender cómo es posible que ellos temieron si sabían que tenían al Creador de su lado. Pero pues es algo que así sucedió y está aquí para que nosotros aprendamos a no ser como ellos y ser más como los que confían en el Creador, ser valientes, cuidar de seguir la ley.
Otra cosa bien interesante, en el capítulo 2 al final, vemos que en el 30 se lee que el rey de Hesbón fue el creador, le puso su corazón terco, y esto es algo que nos remonta al Éxodo, cuando leemos que el creador le dice a Moshe que él va a endurecer el corazón del faraón en Egipto. Y entonces aquí vemos nuevamente que el creador endurece el corazón del rey de Hesbón para que entrara en guerra, ¿verdad?, con el pueblo, y el pueblo luchará con ellos y obviamente el creador darle la victoria al pueblo. Es bien curioso también otra cosa que quería añadir, que todas las batallas que tuvo Israel, todas fueron en desventaja. Es bien curioso, todas fueron en desventaja, y todas estas guerras que fueron en desventaja, ellos fueron victoriosos, y era para dar a entender al pueblo de que ustedes no están ganando por su propia mano. O sea, esta victoria no es por ustedes mismos, no crean que ustedes son fuertes o que ustedes tienen la capacidad de en número o la capacidad en fuerza para ganar, sino que yo soy el que le estoy dando a ustedes esta victoria. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver todas estas cosas resumidas en estos capítulos. También para mí pues es un detalle bien curioso resaltar lo de el que el creador tiene la capacidad de endurecer nuestros corazones. Vemos a veces personas que nos preguntamos el por qué son tan tercas, por qué son tan, como decimos acá, cabezaduras, y tenemos que entender que a veces es el creador que los tiene así. El creador endurece el corazón de las personas, los guía por lo que tienen en su corazón. Si tú guardas en tu corazón cosas malas, cosas que no le agradan al creador, buscas caminos extraños, pues el creador entonces te va a llevar por eso mismo, porque él va a examinar tu corazón y decir, tú estás buscando eso, pues eso es donde yo te voy a llevar, hasta que tú te des cuenta que estás mal y te retrases de ese camino, te arrepientas, y entonces yo examinaré de nuevo tu corazón y te volveré entonces al camino de justicia, al camino de la verdad, de lo que a mí me agrada. Y ese camino se encuentra, pues obviamente, siguiendo la ley, siguiendo la ordenanza y los preceptos y todo lo que el creador mandó a su pueblo, y a todo aquel que quiera, ¿verdad?, buscar agradarle al creador y tener esa relación íntima con el creador de los cielos y la tierra. Ahí está escrito todo para que podamos tener ¿verdad?, ese acercamiento con él. Y eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por aporte. De hecho, has traído algo bien interesante, y es que sí, el creador tiene sus misterios. La tierra le pertenece, o sea, le pertenece todo. Mira cómo se le llamó también al rey de Babel, mi ungido. Yo traigo a mi ungido. Al rey de Persia también se le llamó como el ungido para liberar, hay un ungido para castigar. O sea, el creador, coge muchas funciones. Él es el creador de los ejércitos, o sea, de él es la venganza, de él es todo. Vemos aquí que hay unos misterios que a nosotros no nos corresponde estar indagando, solo nos cuesta obedecer y estar en la Torá. No lo dice así el rey Shalomo, que la Torá es lo que tenemos que seguir. Entonces, si somos sus siervos, ¿alguien sabe cuál es el significado de siervo? Pues sí, siervo es alguien que se somete a esta autoridad, y nosotros somos siervos del Creador. Entonces, si el Creador nos rescató de la mano fuerte opresora de Egipto para ser sus siervos, pues algo tenemos que seguir. O sea, tenemos que seguir entonces la Torá. Debemos de que, si queremos las promesas de que el Creador tiene para su pueblo, debemos de ser siervos y tener por lo menos el alcance de aquello que Él nos brinda y nos garantiza, si seguimos lo que está escrito en el libro prácticamente este es el libro de la vida para nosotros, porque es donde está la instrucción para librarnos de lo que el Creador nos prohíbe. Así que yo creo que son datos bien interesantes poderlos traerlo aquí y tenerlo en audio en la conferencia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva.
Sí, quería añadir un par de cositas. Por ejemplo, aquí en el libro de Devarim está resumida prácticamente toda la Torá. Primero lo que pasó en el desierto, en estos capítulos primeros. Y si hojeamos brevemente el Devarim, vamos a ver el recuerdo del Éxodo con los mandamientos, habla de pongo ante ti la vida y la muerte. O sea que es un resumen básicamente de toda la Torá. Entonces, terminando los 5 libros, terminando el Devarim, pues vamos como todo lo que hemos estudiado desde Bereshit hasta los últimos libros de la Torá, los 4 libros, como que nos vamos intercalando, no solamente lo leemos por libros separados, sino que vamos intercalando todo. Esto es como una integración del pacto completado hasta que el pueblo está preparado para entrar, no solamente el colectivo de Israel, sino también cómo trabaja el Eterno con su pueblo, cuál es la mente del Eterno. No la podemos percibir del todo, pero cómo trabajó con su pueblo es como una experiencia personal con él, y luego entendiendo el liderato de Moshe, como él, a pesar de todas las cosas que ocurrieron en el desierto, sí tuvo una victoria, aunque no entró en la tierra prometida, pero sin embargo no se mide por el producto final de él entrar, sino el producto final que él causó en el pueblo. Yo creo que esto es una victoria para Moshe como líder. No, el no entrar a la tierra no lo veo como algo negativo en el aspecto de su liderato, sino él fue un siervo sufrido, él fue un siervo obediente, a pesar de que el pueblo estuvo en mucha oposición. Pero vemos también la enseñanza de todo esto es cómo todas estas victorias ocurrieron en el desierto. Entonces, ¿qué nos enseña metafóricamente en nuestras vidas? Que en medio del desierto de nuestras vidas, en medio de todo lo que estamos ocurriendo, Él está en medio nuestro como poderoso gigante, y todas las batallas que nosotros pasamos no estamos solos. Y sobre eso quería decir cómo Moshe estipula todas esas batallas que ellos ganaron fueron debido a que el Eterno estuvo con ellos. Por ejemplo, en capítulo 2, cuando se habló del rey de Heshbón, sí, que él le endurece el corazón, pero él lo recalca, dice que el Eterno había endurecido su espíritu y hecho firme su corazón, de modo que él pudiera entregar su tierra a nuestras manos. O sea, que él causa estas victorias, por causa del Eterno es que tenemos la victoria. Entonces me gusta cómo Moshe estipula que él le da ese señorío, él le da esa gloria al Eterno, no se la da a él personalmente. Y entonces recalca así las deficiencias del pueblo, pero también recalca cómo a través de las victorias de nuestro Dios, del Eterno, nosotros pudimos triunfar. Entonces vemos también el 2, el 33, vuelve y recalca: Elohim, nuestro Dios, nos los entregó, de modo que lo matamos junto con sus hijos y todas sus tropas, hablando de los episodios en el desierto. Luego también vemos en el 36, dice: de este modo, todo el territorio de Aroer, junto al margen del desfiladero de Arnón y la ciudad en el valle mismo, hasta Gilad, no hubo ciudad que pudiera defenderse contra nosotros, puesto que Elohim había puesto todo a nuestra disposición. O sea que su experiencia fue tan y tan personal que estos antropomorfismos no es que literalmente él vio un cuerpo, sino que era tan personal que él entendía que en medio de todo esto, el que triunfaba, el que daba la victoria, era el Dios de Israel, era el Elohim que estaba con ustedes. Entonces me agrada la idea de que este líder que fue tan humilde y a la misma vez que fue tan grande dentro del pueblo, él le daba toda esa gloria al Eterno. Entonces nos ayuda a reflexionar en los lideratos de hoy en día en nuestros países, que no necesariamente tienen que ser exactamente iguales, puesto que no se dejan guiar por la Torá, pero él es el corazón del hombre, como el ego ha infectado el corazón del hombre y de la humanidad, que no se dan cuenta que es mucho más allá, que hay que darle la gloria siempre, el señorío al Eterno, al Creador.
Entonces el capítulo 3, versículo 3, lo mismo. Dice él, Elohim de este modo también entregó a Og, rey de Bashán, y a todo su pueblo a nosotros, y lo derrotamos. O sea, que él no dice, hicimos guerra contra él y lo matamos, sino que él primero hace y nosotros entonces tenemos la acción de llevar a cabo. Y esto es una gran enseñanza. Todo lo que hagamos, todos nuestros triunfos, siempre le demos el primado a él, a la gloria a él, que él está con nosotros, porque él pelea por nosotros. Pues quiere decir que todas esas batallas que estamos juntos, él las gana para que nosotros prosperemos y de una forma u otra llegamos a ser victoriosos. Ok, hasta ahí era mi aportación. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Hay ciertos escritos que dice sal porque lo he entregado a tus manos, y es cuando piden consejos sobre otros pueblos, el Creador los entrega en las manos. Primero los entrega y después que ellos salen. Y sí, han dicho algo bien importante. Mira lo que pasó a Core, que quiso salir por su cuenta propia, y que le dijo Moche, no salgan porque el Creador no estará con ustedes, no salga. ¿Y qué hizo? Salió, ¿y qué pasó? Vinieron huyendo. ¿Por qué? Porque el Creador no estaba con ellos. Y fíjense que algo bien interesante, ellos se pensaban que por el ejército que ellos iban a tener y por las victorias que habían tenido iban a ser victoriosos, y no. Así que yo creo que es algo bien importante. Primero, ¿verdad? La gloria es del Creador, y todas las batallas, todos los triunfos son del Creador. Así que yo creo que es algo que nosotros debemos de poner primero, nuestra esperanza que sea de ahí. Primero nosotros nos agarramos del Creador, y después lo demás, si el Creador nos manda o nos dice, mira, sal y prevalecerá y triunfará, pues allá el Creador pues ya hizo algo, que nosotros es que debemos tomar una acción para que eso se cumpla. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Bueno, pues quiero seguir hablando, ¿verdad?, de lo que es la desobediencia. Y como os dije ahorita, pues en el capítulo 1 vemos que el Creador les dice, vayan y tomen lo que les pertenece. Pero ellos desobedecen y se acobardan y no hacen lo que tenían que hacer. Y ya acá en el 1:41 vemos que el pueblo dice, hemos pecado contra el Eterno, o sea, lo acepta. Y ahora en esta ocasión quieren llevar a cabo porque primeramente el Eterno le había dicho que hicieran. Se prepararon, agarraron sus armas para subir al monte. Pero ahí el Creador les puso un stop. No, es que las cosas no se hacen como nos da las ganas. Ya el Creador dijo algo, eso hay que hacerlo de esa manera. Y les dice, yo no voy a estar entre ustedes, o sea, no suban, no peleen, porque van a ser derrotados por sus enemigos. Y al pueblo no le importó lo que el Creador les dijo, y en pocas palabras, como dice ahí, pues se rebelaron ante el Creador y subieron como les dio la gana. ¿Y qué sucedió? La disciplina, fueron derrotados. La desobediencia, o sea, mira, el ser humano siempre vive preguntándose, ¿cuál será la voluntad del Creador para mi vida? En las religiones de las naciones, tú ves a las personas preguntándose lo mismo, pero tenemos la voluntad del Creador para nuestras vidas y la encontramos en la Torah. La sabiduría la encontramos en la Torah. O sea, la manera agradable para vivir la encontramos en la Torah. No podemos decir que estamos viviendo en una vida en la cual no sabemos qué vamos a hacer. Siempre tenemos que recalcar lo de la obediencia, porque podemos saber mucho, hablar muy bonito, pero al final de todo el Creador quiere fieles y obedientes en corazón, que a la hora de la verdad se mantengan firmes. Eso era todo lo que quería aportar. Gracias, Esi, por el aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte final? Bueno, pues si no hay nadie, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.